El 29 de junio de 1823, hace 200 años, tuvo lugar en este espacio un hecho del que todos sabemos. Aquí fue fusilado un humilde pescador chorrillano, José Olaya Balandra, que tuvo una participación significativa en el proceso de nuestra independencia. Así como él, hubo muchas peruanas y peruanos de la población civil que tuvieron un rol importantísimo en este proceso, pero que no necesariamente conocemos o recordamos. Así que Olaya los representa a todos. El día de hoy, en este programa, vamos a hablar de la vida y sacrificio de José Olaya. Estamos, de hecho, en el pasaje que lleva su nombre, en el corazón del centro de Lima, y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. José Silverio Olaya Balandra es uno de los más recordados héroes populares de nuestro proceso independentista. Murió en el año 1823, 2 años después de proclamada la independencia. Esto nos demuestra 2 cosas. En primer lugar, que la independencia fue un proceso que duró varios años y no acabó en 1821. Y en segundo lugar, que en esa independencia no solo participaron los militares de carrera, oficiales como San Martín, Bolívar o Sucre, sino también soldados y personas de sectores populares, como Olaya, que no era militar, sino un modesto pescador que luchaba por la libertad y creía en la promesa de una vida mejor. Si Olaya dio su vida es porque la promesa que él veía detrás al final del túnel, ¿no? Al final del camino, era grande, era significativa. Y entonces yo creo que lo que tenía en la cabeza, que no conocemos con precisión, tenía que ser un proyecto que iba muchísimo más allá de lo que podría parecer solamente lucha entre patriotas y realistas, ¿no? Yo creo que ahora en su bicentenario tendremos mucho que conversar sobre este personaje tan entrañable y tan joven, ¿no? Porque muere de 30 y tantos años, muere relativamente joven y sin ningún tipo de apego, ¿no? Porque yo creo que el sacrificio justamente es el desprendimiento, ¿no? Y él se desprende de su vida porque cree, y yo creo que acá también es algo que nos está faltando, ¿no? Esta fe en el Perú. Por eso yo creo que se puede entender ese sacrificio extremo, que se puede comparar con el sacrificio de Bolognesi, con el sacrificio de Grau, ¿no? Algunas décadas más tarde. La figura de José Olaya se mueve entre el mito y la historia. Las fuentes que tenemos acerca de su vida son escasas. Hay muchas leyendas que se han creado alrededor de él, como por ejemplo, que trasladaba las cartas a nado. Es un personaje que conocemos más a través de la tradición que de la historia. Casi a cualquier peruano que tú le preguntes te va a hablar sobre su natación, sobre cubrir desde Chorrillos hasta el Callao con las cartas. Y yo siempre les pregunto, pero si llevaba cartas y nadaba todo eso en el mar, ¿cómo iban a llegar las cartas? Entonces me dicen, no, en una botella, les digo, es absurdo, es decir, se ha creado todo este mito alrededor de su sacrificio por el nado, ¿no? Pero en realidad eso no tenía nada que ver con lo que hacía Olaya.
Olaya sí transportaba cartas probablemente, y además lo que es interesante es que se le toma como un ejemplo y es uno de los primeros héroes que se construye como un héroe. Entonces tenemos la pintura de Gil de Castro, su imagen es muy importante, pero además Torre-Tagle va a declararlo héroe y coronel desde muy pronto, se va a llamar su nombre en revista. Entonces por eso su figura es muy importante, es uno, digamos, el primer héroe popular de la independencia peruana desde el mismo tiempo de la independencia. Ahora, él mismo como persona y sus hazañas, si se quiere, no son las que están en la cultura popular. Esta es la imagen de José Olaya que todos tenemos en nuestra memoria. ¿No es cierto? Es obra del pintor José Gil de Castro y está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, que como ustedes saben es prácticamente la segunda casa de Sucedió en el Perú. Ahora bien, Olaya aparece en este retrato impecablemente vestido de blanco, como podemos ver, con pañuelo, zapatos, sombrero, y quizás José Olaya nunca se vistió de esa manera. Era un humilde pescador que seguramente vestía siempre ropa de trabajo. Sin embargo, es esta la imagen que tenemos de él. Así se construyen las imágenes de nuestros héroes. Lo que es interesante es la importancia que tiene la imagen. Es decir, Gil de Castro pintó esa imagen en base a su imaginación, porque el sacrificio de Olaya ya había sucedido. Ese no es un retrato donde alguien se sentó para que lo pinten. Gil de Castro tenía que crear a un héroe, y eso es lo que hace. Lo viste de punta en blanco, literal, con un tocado, con una ropa muy sencilla, pero elegante. Y entonces es en base a eso en que se crea el mito, ¿no? Y entonces, como no existen las fotografías, no existe el cine, tener una imagen es importante. Pero nosotros ahora, sobre todo en el siglo XX, siglo XXI, la reproducción de la imagen lo hace cada vez más imponente. Es decir, se construye en base a eso. Es cada vez menos lo que sabemos sobre él como persona y cada vez más lo que tenemos como su imagen. Y Gil de Castro como mulato, ¿no? Como parte de un mundo más bien marginal, lo dignifica, ¿no? Yo creo que esa pintura es extraordinaria. Es la dignificación del héroe, pero es también la dignificación de su profesión, ¿no? Está con esa suerte de alpargatas, vestido de blanco, con un pañuelo, ¿no? Es un poco el pescador, ¿no? Es el pescador. Y a mí me parece que es un personaje al que tenemos que volver, ¿no? Porque ahí se pueden encontrar claves importantes de la llegada del mensaje libertario a los sectores populares de la costa, ¿no? Que ya habían llegado cuando la expedición libertadora desembarca en Paracas y todas estas haciendas se van a ver conmovidas y los esclavos van a sentir de que tienen una oportunidad. Hoy vamos a trazar la diferencia entre lo que es mito y lo que nos dice la historia acerca de la vida de José Olaya. Sabemos mucho acerca del contexto, del tiempo en que vivió, eso sí, pero del personaje sabemos poco. Sabemos mucho de los personajes oficiales, de los generales, de los militares, y si bien conocemos poco de la vida de Olaya, sí lo tenemos identificado. Es uno de los pocos visibles, pero yo diría conocidos, ¿no? Con nombre, apellido, lugar de procedencia, pero de repente hasta ahí llegamos en su conocimiento, ¿no? Porque como toda la gente popular tiene poco registro en la documentación que se mantiene, ¿no? En la documentación, en las fuentes, en fuentes orales, sí, pero no se mantienen mucho. Entonces, al historiador posterior le es dificultoso penetrar, digamos, en la vida, sobre todo en el pensamiento de gente como José Olaya.
Y para hablar de las fuentes que tienen los historiadores para reconstruir lo poco que sabemos de la vida de Olaya, podemos mencionar el libro El mártir pescador, José Silverio Olaya y los pupilos del Real Felipe, del historiador Luis Antonio Eguiguren, publicado en 1945. Allí aparecen los testamentos de los padres de Olaya y el decreto supremo de Torre Tagle de 1823. Además, existe un libro llamado Álbum de Ayacucho, publicado en 1862, que recopila importantes documentos de la Guerra de Independencia, editado por José Hipólito Herrera. En este libro aparece el testimonio de Juana de Dios Manrique, la mujer que recibía la correspondencia transportada por Olaya. La primera laguna en la vida de Olaya es acerca de su nacimiento. No tenemos ninguna certeza de la fecha en que nació, pero al menos sabemos que fue en Chorrillos. Los historiadores Luis Antonio Eguiguren y Mariano Felipe Pasoldán dicen que fue en 1795. Otros argumentan que en 1782 o incluso en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Nace en San Pedro de Chorrillos, ¿no? De una familia indígena, una familia de pescadores, ¿no? Y que probablemente, y esto es bien interesante, él nace el año de la Revolución Francesa, en 1789, ¿no? Entonces ya hay un cambio del paradigma mundial, ¿no? El movimiento revolucionario. Es interesante que él nace justo en esa fecha. Y durante sus años de juventud como pescador, a mí me parece, yo soy del Callao, entonces para mí es un personaje muy entrañable, ¿no? Su cercanía al mar, ¿no? El tema de los pescadores y la libertad, ¿no? Ese horizonte del mar. Antes de seguir con nuestro personaje, vamos a poner en contexto su participación dentro del proceso de independencia. Como dijimos, José Olaya fue fusilado en junio de 1823. Fíjense, 1823. San Martín había proclamado la independencia 2 años antes, el 28 de julio de 1821. Sin embargo, la guerra de independencia continuaba y no terminaría hasta diciembre de 1824 en Ayacucho, con la batalla final. Luego de proclamada la independencia, el proyecto de San Martín fracasaría porque no pudo expulsar definitivamente a los españoles de todo el territorio nacional. El país estaba partido. Lima, la costa y el norte eran patriotas y la sierra estaba controlada por los realistas. En este contexto, San Martín abandonó el Perú en septiembre de 1822 y dejó instalado un Congreso que quedaría al mando del país. Esta junta gubernativa decidió expulsar a los españoles de la sierra en las denominadas campañas a puertos intermedios. Ambas resultaron un rotundo fracaso. La primera de ellas al iniciar el año 1823. Y entonces estas indecisiones, pero además rencillas entre los líderes patriotas, generan una situación un poco ambivalente, ¿no? Se está perdiendo la guerra. Las dos campañas a los puertos del sur, o sea, los llamados puertos intermedios, han fracasado. Luego de la primera derrota militar, se produjo una crisis al interior del gobierno republicano. La junta gubernativa a cargo del país fue reemplazada por quien se convertiría en el primer presidente de la República, José de la Riva Agüero.
Riva Agüero preparó la segunda campaña con el objetivo de expulsar a los realistas de la sierra. Mientras eso sucedía, el ejército realista del centro ingresó a Lima en junio de 1823. Riva Agüero y parte del Congreso tuvieron que refugiarse en la fortaleza del Real Felipe. Al interior del castillo, empezaron las fricciones entre Riva Agüero y el Congreso. Por otro lado, había llegado al país una división auxiliar colombiana al mando del general Antonio José de Sucre. Esto produjo aún más fisuras al interior de los mandos patriotas. El panorama era muy complicado. Y además han llegado ya parte de las tropas colombianas con Antonio José de Sucre. Y entonces todo esto genera una situación muy rara realmente, donde hay disputas por el control, el poder, la hegemonía dentro de la guerra, y el resultado es bastante claro. No hay una oposición a los españoles en este momento, ¿no? Ellos aprovechan y rompen el cerco de los otros actores populares, que eran los antiguos montoneros. Rompe Canterac con Rodil y otros jefes militares que estaban en el centro, en el Valle del Mantaro estaban, al ver que hay un caos en la costa, aprovechan para bajar y lo hacen y toman efectivamente el 18, ¿no?, de junio, entran a Lima ante el pánico de muchísima gente. Y muchos salieron hacia valles hasta Chancay se fueron, ¿no? Pero el gobierno, el parlamento y tropas se fueron al Callao. Se refugian en el Callao. En medio de este clima confuso, con los mandos políticos y militares patriotas en plena disputa, surgió la figura y el sacrificio de José Olaya. Es decir, no es una cosa reciente que ante la inoperancia de nuestros líderes surjan figuras de la sociedad civil, de los sectores populares que se compren el pleito y peleen su propia guerra. Por supuesto, porque hay un apoyo popular para la independencia y entonces eso no se debe olvidar. Es algo que se ve no solamente en el caso de Olaya, también en muchas de las mujeres que participan, por ejemplo, tratando de convencer a los que participan, las que son parte del batallón Numancia, de cambiarse de lado, que son luego mujeres reconocidas por San Martín, que tienen la Orden del Sol. Hay una participación general en pulperías, en mercados, personas de todo tipo y luego también en las afueras de la ciudad de Lima. Recordemos que Lima está amurallada y lo que sucede dentro de la ciudad y lo que sucede afuera va variando. Me parece a mí bastante interesante esta coyuntura. ¿Por qué? Porque es una coyuntura de idas y venidas. Es una coyuntura de 2 años después de la proclamación de la independencia en Lima, que todavía no se ha resuelto y no había ningún viso de resolver. Todavía las tropas colombianas que han llegado son muy pocas como para cantar una victoria, digamos. Lo que urgía era establecer contacto entre los patriotas que se encontraban en el Real Felipe, en el Callao, y los que se encontraban en Lima. Fue así que le presentaron la propuesta a Sucre de que un pescador chorrillano podría ser la persona encargada de trasladar información entre el Callao y Lima y viceversa. Ahora bien, ¿cómo se movilizaba José Olaya para trasladar esa información entre el Callao y Lima y viceversa? Bueno, yo también pensaba que lo hacía nadando y creo que esa es una idea que hemos tenido todos los peruanos, ¿no? La imagen de Olaya nadando con las cartas, pero bueno, eso en realidad es imposible. Olaya seguramente se trasladaba en bote o en una balsa. Lo que pasa es que todos hemos caído en esa trampa. Consideramos que por ser pescador y de Chorrillos tenía que venir hasta Lima vía el Callao nadando o en su botecito, en su canoa,
en su chalupa, en lo que sea, ¿no? En lo que fuera. En realidad él no conectaba Chorrillos con Lima, él conectaba el Callao, donde se encontraban los jefes que se habían refugiado ahí, con Lima. Entonces, lo que hace Olaya no es nadar, y que no sé dónde se metía, digamos, en la boca o digamos, en el puño, los papeles, porque siempre Olaya aparece, sobre todo en este famoso cuadro que está por aquí, aparece con papeles en la mano derecha, ¿no? Eso es imposible. A Lima siempre se le ha colgado el San Benito de ciudad conservadora, ¿no? Pero Lima es un hub, ¿no? Es un hub revolucionario antes de la independencia, con una serie de espías, ¿no? Es una ciudad de espionaje, es una ciudad de intercambio de comunicaciones, llegan personajes de todo Sudamérica, ¿no? Hay que recordar que la carta que él lleva es de Sucre, ¿no? Es una carta que él traslada. Una vez que se encontraba en tierra, Olaya trasladaba las cartas. Ahora, dos cosas importantes y que todos nos habremos preguntado. En primer lugar, ¿dónde escondía las cartas? Y en segundo lugar, ¿qué ruta, qué camino tomaba para ir de Lima al Callao? Recordemos que para estos años, Lima era una ciudad que aún estaba amurallada, y esto dificultaba los movimientos de la gente y facilitaba la vigilancia de las fuerzas del orden realistas. Pero él puede pasar de un lado al otro sin llamar la atención, porque es un pescador. Como él, había decenas que todos los días iban de Chorrillos a Lima, del Callao a Lima, para llevar el pescado. Había en canastas, en burros, a pie, lo que sea. ¿Ya? Los escritos tenía que meterlos por la boca del pescado en este caso. Ahí se esconden. ¿Ya? Entonces él va con su canasta, como cualquier otro de los pescadores indígenas, zambos, mulatos. Del Callao se puede ir por la misma vía que hoy día es la avenida Colonial, o inclusive, ya si tiene alguna precaución, puede ir por la vía de la Magdalena. Pero no había ninguna razón en realidad para no ir directamente. Además, la Sequía Alta, donde es detenido, está en ese camino, por el ingreso habitual, es decir, el Jirón Quilca, y de frente a lo que después va a ser la Plaza San Martín. En el Callao, al interior del Real Felipe, las intrigas en el bando patriota continuaban. La relación entre Sucre y Riva Agüero era cada vez más tensa. Finalmente, parte del Congreso que se encontraba aquí le entregó el mando militar a Sucre y este cesó en su cargo a Riva Agüero el 22 de junio de 1823. Estábamos a 7 días del sacrificio de Olaya. Yo creo que es un personaje extraordinario, ¿no? Para estos tiempos, ¿no? En los cuales es importante regresar a estos paradigmas de la libertad, ¿no? ¿Qué significaba para un pescador la idea de una república que él debía defender incluso con su propia vida? El ejército realista permaneció casi un mes en Lima. Como los patriotas no presentaban batalla, el jefe español, José Canterac, decidió retirarse con el grueso de sus tropas y marchar hacia la Sierra Central, dejando como gobernador de la ciudad al brigadier José Ramón Rodil, quien impuso cupos y ordenó requisas sobre la población limeña. Rodil
Es uno de esos generales realistas que pasaron a la historia en la Guerra de la Independencia como una cabeza visible que personificaba la represión y la tortura. Es el imperio que ya muestra su verdadera violencia, ¿no? Es lo que ocurrió ya con Tupac Amaru, ya se comenzaba a vislumbrar lo que es un imperio a la defensiva, ¿no? Que es capaz de cualquier cosa, es capaz de descuartizar, es capaz de cortar cabezas, ponerlas en palos, o sea, ya es un imperio que está mostrando su verdadero rostro, ¿no? Entonces yo creo que ya había habido un preview de esta violencia desatada con Tupac Amaru, que horroriza incluso a los criollos, ¿no? En el elogio de Baquija hay una crítica a ese accionar. Y ahora en esta segunda parte está Rodil, pero también está Carratalá, ¿no? Está lo que podríamos llamar una suerte de caravana de la muerte en la sierra, ¿no? Cuando San Martín opta por la salida política y no por la salida que le propone a Álvarez de Arenales, que era quedarse en la sierra y defender ese bastión. Es inentendible esa decisión que incluso sorprende a los españoles, ¿no? De dejar abandonados a estos territorios que estaban ya bajo el control de los patriotas, y no solamente eso, sino no dejar un ejército para que los resguardara. Y ahí es donde se producen estas ejecuciones sumarias, esta llegada a los pueblos que se incendian, ¿no? Y yo creo que un poco la contraparte, como tú muy bien dices, es la locura de Rodil. José Olaya fue capturado por los soldados realistas en la calle Acequia Alta, que hoy sería la cuadra 5 del Jirón Cayoma, donde nos encontramos, según el historiador Luis Antonio Eguiguren, en sus redes, en las redes de Pescador de Olaya. Se encontraron las cartas, una caja de dulces y también una escarapela bicolor, rojiblanca, clara muestra de su filiación patriota. Es por eso, cuando él es capturado, el 27 de junio de 1823, previamente en su trayecto dentro de lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de Lima, él había notado ciertos movimientos extraños en personas a su alrededor, y esto lo obliga a tirar un grupo de cartas que llevaba a una acequia que en la calle San Marcelo, el cual no fue percibido por sus perseguidores, ¿no? Pero de todas maneras, cuadras más adelante, él es detenido, y cuando le empiezan a registrar todo lo que él tenía, encuentran todavía algunas cartas, y estos vigilantes o espías del virrey, al tratar de descifrar o leer estas misivas, no lograban comprender. Según Eguiguren, luego de ser detenido, Olaya fue conducido al Palacio de los Virreyes. Y aprovecho esto que estoy diciendo para comentarles que muchas veces se dice que Olaya fue conducido al Real Felipe, pero eso es imposible, pues, porque el Real Felipe era un fortín de los patriotas y no de los realistas. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? El palacio tiene los ambientes para esto. También pudo haber sido la casa de la Inquisición, pero es muy difícil. La Inquisición acababa de ser destruida por la población cuando fue abolida por las Cortes de Cádiz, ¿no? Tiene que haber sido en el Palacio de Gobierno, que en ese momento vuelve a ser ocupado por las fuerzas españolas, y en alguno de esos ambientes. Ahora es en privado, completamente. El tétrico Palacio de los Virreyes fue el último lugar donde Rodil interrogó a Olaya para obligarlo a confesar quiénes eran sus camaradas. Lo sometieron a tantos castigos que perdió el conocimiento. Eguiguren recoge una versión que dice algo así como:
Le aplicaron 200 palazos, le arrancaron las uñas y le apretaron los pulgares con la llave de un fusil. Después de haber sido capturado el 27 de junio de 1823, en los siguientes 2 días, Olaya va a sufrir una serie de torturas y vejámenes a fin de que revelara los nombres con quien él mantenía comunicación y quienes le transmitían las misivas, ¿no? a los jefes patriotas, tanto del Real Felipe y de la propia ciudad de Lima. Entre la tortura que se le aplicó a José Olaya fue el haber sido colgado de los dedos pulgares o el habérsele arrancado las uñas de las manos, ¿no? Otros hablan incluso de haber sido apaleado a fin de que revelara la red que formaba parte del espionaje patriota. A pesar de estos vejámenes y torturas, Olaya no se quebrantó y por el contrario se mantuvo firme y no reveló a los demás integrantes con quienes él mantenía contacto. Uno de los valores de Olaya que más se destacan es el de no delatar a nadie, al igual que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II y María Parado de Bellido. Lo que sí les interesaba a Rodil y a las fuerzas realistas es saber a quién, con quién se comunicaba. Exactamente lo mismo que pasa con Túpac Amaru en 1781. Cuando es detenido, a él no lo torturan para que se declare rebelde. Es evidente, pues no es cierto. A él lo torturan para que declare con quién tenía comunicación en el Cusco, en Lima, en Potosí y en cualquier otro lugar. Y él no habla. José Olaya tampoco. Y esto es bastante importante, muy, muy importante. El mismo patrón se ve en la sierra, ¿no? Con María Parado de Bellido. Es otra patriota que se niega a contar lo que sabe, ¿no? Porque sabe que al decir su verdad va a caer toda una red, ¿no? Y van a ser asesinados. Entonces ellos prefieren el sacrificio personal antes que la traición. Y es bien interesante este punto de la traición en un mundo traicionero como el que estamos viviendo, ¿no? Es interesante rescatar al que es leal, ¿no? Al que cumple con su deber y no traiciona la causa por salvar su propia vida. Según el libro Álbum de Ayacucho que mencionamos al inicio, nosotros conocemos las torturas a las que fue sometido José Olaya por una información que brindó Juana de Dios Manrique. Ella se enteró de todo eso a través de un padre dominico que estuvo con Olaya en esos momentos. De hecho, Juana de Dios Manrique era el contacto al que Olaya le entregaba las cartas. Cuando él fue consultado al respecto, dijo que no la conocía y que no revelaría el nombre de esa persona, aunque 1000 vidas perdiera. De ahí seguramente nace la idea que tenemos de que Olaya dijo la siguiente frase: si 1000 vidas tuviera, dichoso las daría por mi patria. No existe ninguna fuente que asegure que Olaya dijo eso. Eso es más bien parte de la cultura popular. Pero bueno, es normal que exista, ¿no es cierto? No conocemos mucho acerca de Olaya como para establecer claramente qué pasó en ese episodio, ¿no? Y entonces creo que la leyenda, el mito se mete bastante en esto. Uno de los temas es si realmente dijo lo que se supone que dijo, eso de si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por la defensa de la patria, ¿no? Con variantes que se manejan. Sobre todo digo porque ¿quién podría haberlo dicho? ¿Quién podría haberlo transmitido si él estaba en una situación en realidad ilegal y privada, siendo torturado, detenido, torturado? Hoy día diríamos ilegal, ¿no es cierto? Sin fiscales, sin nada. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, estaban en una guerra.
Se dice que Olaya cruzó caminando desde el Palacio de Gobierno, que está aquí a mi izquierda, hasta el lugar de su ejecución. Y que repitió la palabra patria 3 veces, una frente a Palacio de Gobierno, otra frente al Cabildo de la Municipalidad y la tercera frente a la Catedral. Camino al patíbulo se encontró con su mamá, la señora Melchora Balandra, que obviamente lloraba desconsoladamente. Él la abrazó y le dijo: sepulte madre, mi cadáver sí se lo entregan al lado del de mi padre, en el cementerio cercano a la parroquia y a nuestro hogar. Ante esta situación, y después de haberse retirado su progenitora, Olaya le dice a sus verdugos que pierden el tiempo intentando arrancarle alguna confesión, porque él no lo va a hacer. Muy malherido y disminuido debido a las torturas, Olaya llegó hasta aquí, al callejón de Petateros, que hoy se llama Pasaje Olaya, en homenaje a él. Y en este lugar fue fusilado el 29 de junio de 1823, a las 11 de la mañana. Es curioso que fuera justamente el día de San Pedro y San Pablo. Y muere el 29 de junio, que es algo también que es muy simbólico, ¿no? Que es el día de San Pedro y San Pablo, es el día del patrón, de uno de los patrones de los pescadores, ¿no? Entonces ese día lo ejecutan, ¿no? Entonces probablemente es una coincidencia a las que nos tiene acostumbrada nuestra historia, ¿no? Pero es interesante que él es sacrificado ese día porque se niega a colaborar, ¿no? Entonces yo creo que la lealtad a la causa, el amor por lo que se está, por la patria, esa patria que se está forjando. Dice Eguiguren que Olaya fue decapitado y llevado a su humilde rancho familiar, donde colocaron la cabeza junto al cuerpo. El cadáver fue conducido de Lima a Chorrillos en un carro de 2 ruedas tirado por mulas. Detrás iban llorando amigos y familiares. Su cuerpo fue envuelto en una sábana y colocado entre 2 cirios funerarios con una escarapela en la mano. Agrega Eguiguren que le pusieron el hábito franciscano de su padre y así fue velado. Nunca se supo nada del lugar de su sepultura. Tras su muerte se ha especulado mucho sobre dónde fueron enterrados sus restos. Se comenta de que luego de su fusilamiento y degollamiento, sus restos fueron trasladados a su vivienda acá en Chorrillos, ¿no? Siendo velados en la misma, para luego ser trasladados posiblemente y encerrados en un cementerio que pudo haber estado a las espaldas de la hoy parroquia San Pedro de Chorrillos, que se encuentra localizado a pocas cuadras del lugar donde nos encontramos. No obstante, teniéndose en cuenta las coyunturas de la guerra con Chile, sobre todo las batallas de San Juan y Miraflores, en donde este balneario fue destruido, y los terremotos que ha sufrido la ciudad capital, como la de 1940 o la de 1974, se perdió todo registro escrito o monumental sobre el paradero de los restos del mártir patriota. No obstante, acá en Chorrillos siempre recordado, y particularmente el Ejército del Perú rinde honores en todo lugar donde se encuentre un monumento en honor a José Olaya Balandra. El Ejército del Perú cada mes de junio le rinde un justo homenaje por su aporte a nuestra independencia nacional. En septiembre de 1823, a 3 meses de su muerte, el presidente José Bernardo de Torre-Tagle emitió un decreto supremo para rendirle honores a José Olaya. Entre estos,
honores se dispuso que la Municipalidad del Pueblo de Chorrillos le hiciese un homenaje los días 29 de junio. También se mandó a preparar para instalar en esa misma municipalidad un lienzo con la figura del héroe. Sí, este. El presidente José Bernardo Tagle dispone de que se le dé una pensión a la madre y a la hermana soltera del mártir de Chorrillos, ¿no? Además de pasar revista y otorgarle el grado de subteniente, el grado militar de subteniente, a José Olaya Balandra. En los siguientes 50 años pasaría revista como si estuviera vivo, ¿no? Y a su nombre el personal militar debía decir presente en la mansión de los héroes. Él debe ser reconocido por sus acciones y Torre Tagle toma esa decisión muy pronto de erigirlo como alguien que sigue siendo parte. Es decir, existe una necesidad, una idea de crear a su imagen, no solamente con la imagen de Gil de Castro, sino también su presencia como alguien a quien se reconoce por sus servicios en el imaginario de la nueva república. Hoy existen muchos colegios e instituciones con el nombre de José Olaya, y en el malecón del distrito de Chorrillos, una plaza recuerda el heroísmo de su hijo ilustre. Además, existe el Sindicato de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra de la Caleta de Chorrillos. El señor Sabino Balandra Pérez es descendiente de Olaya y pescador chorrillano como él. Don Sabino ha desfilado por más de 30 años, todos los 29 de junio, día de San Pedro en Chorrillos, vestido de José Olaya. Yo, a raíz de que fui socio de la institución y a raíz de eso, ya había un compañero que era un tal señor Guapaya, antiguamente era pescador antiguo. Él era que representaba a nuestra asociación como Balandra, y que se vestía Olaya también para la día 29. Así que a raíz el señor murió, ya agarré la batuta yo pues, como descendiente, y sobre todo que era familia del descendiente, agarré la batuta yo, porque me decían todos mis compañeros me decían, si tú eres Balandra, tú debes que llevar, no otro que no sé por qué mi papá no salió, pero a mí sí me nació. Yo voy acompañando en la embarcación que tiene propia nuestra institución, tiene una embarcación para pasear a San Pedro y a los regidores y a gente de autoridades, que nos paseamos para el día 29 mismo. Hacemos un recorrido que nos hacen una ofrenda programada del Club Regata Lima, nos hace hacemos el recorrido, salimos, le damos una ofrenda floral a los pescadores fallecidos, regresamos, hacemos una vuelta por acá, por todo este sector, hasta llegar al 9 de enero. A mediados del siglo XX, José Olaya se convirtió en el patrono del área de comunicaciones del ejército peruano. Y en conmemoración y en reconocimiento a su labor patriótica en favor de la causa independentista, el Ejército del Perú, a finales de la década de 50, decide nombrarlo como patrono del arma de transmisiones, que al año siguiente, en 1960, se convierte en el arma de comunicaciones. Y es por ello que cada 23 de junio, acá en Chorrillos, y frente a su monumento, el Ejército del Perú rinde homenaje a José Olaya Balandra con una actividad cívico-militar en donde participa la comunidad, inclusive el descendiente del mártir, y también hay un desfile militar en honor a este pescador chorrillano. Por eso algunos no dudan en llamarlo el mártir de la lealtad patriota o el mártir chorrillano, ¿no? Por la acción que él llevó a cabo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es un hombre
de pueblo, ¿no? Comprometido con la causa independentista, ¿no? La conmemoración del bicentenario de nuestra independencia nos ha traído el rescate y la revaloración de muchos personajes importantísimos que participaron en ese proceso. Personas de la sociedad civil, mujeres valientes y, por supuesto, hombres del pueblo, como José Silverio Olaya Balandra. Lo que es interesante de las conmemoraciones es que no hablan necesariamente sobre el pasado únicamente, sino sobre el presente. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros ahora, 200 años más tarde? Nos importa entender cuál fue la participación de los sectores populares, nos interesa entender cuál fue la participación de las mujeres. Ellos siempre participaron, ellos siempre estuvieron ahí, pero en otros momentos de nuestra historia, como en el centenario, eran las élites las que se llevaban a otros planos. En el sesquicentenario aparece un poco la participación popular, pero ahora con el bicentenario es mucho más importante. Ha llamado más la atención para este bicentenario determinados actores, grupos o individuos, ¿no? Lo que quiero llamar la atención es sobre Olaya, al cual todavía hoy día llamamos el mártir Olaya, ¿no? Es decir, mucho lo ninguneamos, mucho la persona a la cual él llevaba la comunicación sí es heroína del Perú desde hace mucho tiempo. Él siguió siendo mártir y no estoy seguro de que siga considerándose, o ya se considera un héroe nacional como debiera ser. La conmemoración del sacrificio de José Olaya, ocurrido hace 200 años, nos deja pensando en algunas ideas que resuenan muchísimo, ¿no? Todavía hoy. En esa época, en la época de Olaya, en los líderes del país, primaban los apetitos personales. Sin embargo, personas como José Olaya tenían un inmenso amor por nuestro país y de hecho por eso es que Olaya se sacrifica por nuestra independencia. Han pasado 200 años y hoy también sentimos que nuestros líderes dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Sin embargo, habemos muchas peruanas y peruanos, yo diría que la mayoría, que amamos al Perú y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para sacarlo adelante. ¿No es así? Bueno, nosotros por lo pronto hacemos este programa. ¿Ustedes qué hacen? Comenten. Nos vemos en la próxima.